A ver, ¿no les ha pasado que a veces uno viaja, pero siente que en realidad no se movió del lugar? ¿Que está físicamente en un sitio, pero sin estar de verdad? Hoy vamos a hacer justo eso, una lectura literal de lo que varias fuentes nos dicen sobre el arte de estar en otro lugar, que la verdad parece una habilidad cada vez más rara. Y bueno, esta frase le da justo al clavo, ¿no? De entrada nos divide el mundo en dos. Por un lado, el turista, para quien viajear es una pausa, un paréntesis, y por otro, el viajero, para quien es, pues, la vida misma. Esa es la tensión que vamos a explorar. ¿Qué tipo de mentalidad es la que uno empaca en la maleta? Ok, este va a ser nuestro recorrido. Primero, vamos a ver de dónde viene ese sueño de partir. Luego, la famosa pelea entre turista y viajero. De ahí nos vamos a sus raíces históricas, los problemas del turismo hoy en día y, al final, cómo podemos quizá encontrar el camino de vuelta a la esencia de la experiencia. Empecemos por el principio de todo, ese impulso, ese anhelo que casi todos sentimos de repente de dejarlo todo y simplemente irnos. Las fuentes que revisamos sugieren que no es solo querer unas vacaciones, ¿eh? Es algo mucho más profundo. Es, en esencia, la búsqueda de la felicidad. El filósofo Alain de Botton lo explica súper bien. Para él, viajar es una manifestación de nuestra búsqueda de la felicidad. No viajamos para huir de la vida, sino para encontrar esas partes de nosotros que sentimos que nos faltan. Buscamos en un paisaje con sol la calma que no tenemos en el trabajo, o en la locura de una gran ciudad la chispa de inspiración que perdimos. Y ojo, que esto no es solo filosofía. Los datos lo confirman. Un estudio sobre viajeros apasionados, o sea, gente para la que viajar es una prioridad en su vida, revela que sus motivos van mucho más allá de descansar. Lo que en realidad buscan es crecer, conocerse, encontrar autenticidad y libertad. Para ellos, el viaje no es una simple distracción, es una herramienta para transformarse. Y con esto llegamos al mero centro del debate, a esta división, casi un clásico, entre el turista y el viajero, que define cómo hablamos y hasta cómo pensamos sobre nuestros viajes. La diferencia clave, como se resume aquí, es toda de mentalidad. Para el turista, el viaje es una burbuja, un escape con fecha de caducidad. Para el viajero, la vida entera es el viaje, y estar en casa es solo una parada más en el camino. El viaje nunca se detiene. Esta imagen es perfecta, lo dice todo sin una sola palabra. Es el mismo lugar, pero son dos realidades completamente distintas. A la izquierda vemos la urgencia de capturar el momento, la selfie como prueba de estuve aquí. Es consumir el lugar. A la derecha vemos la calma de observar, de conectar con un pequeño detalle. Es absorber la experiencia, no solo registrarla. Y claro, inevitablemente esta mentalidad de turista a veces genera comportamientos que terminan en estereotipos. En foros de Internet, gente local de todo el mundo describe patrones que notan una y otra vez. Y aunque son caricaturas, estas percepciones a menudo reflejan las presiones de un viaje que se ve como un producto que hay que consumir rápido. Pero a ver, esta idea de viajar para crecer o para aprender no es nada nueva, ¿eh? Sus raíces son súper profundas. Nos tenemos que ir a una época muy anterior al turismo masivo, la era del Grand Tour. El Grand Tour era básicamente el abuelito del viaje cultural. Por casi 200 años fue un rito de paso obligatorio para los jóvenes aristócratas, sobre todo los británicos. El objetivo no era ir a la playa, sino empaparse del arte, la cultura y la política de Europa para, digamos, completar su educación. Pero ojo, que incluso este modelo original ya tenía sus críticos. Como dice esta cita, desde entonces había quien lo veía como una experiencia predecible, uniforme e invariable. Y esto es clave. La tensión entre un viaje auténtico y uno prefabricado no es un problema de ahora, ha existido desde el principio. Y eso nos trae a hoy, a las consecuencias que vemos cuando el viaje se convierte en eso, en una mercancía, en un producto de consumo masivo que pierde toda su autenticidad. El ensayista Walker Percy le puso un nombre increíble a este fenómeno, la pérdida de la criatura. Y su argumento es simple, pero, demoledor. Dice que cuando una experiencia ya viene empaquetada, con guía y folleto, se nos roba la posibilidad de descubrirla por nuestra propia cuenta. Perdemos el descubrimiento soberano y en su lugar simplemente consumimos una versión que ya fue aprobada por otros. Y esta pérdida no es solo una idea abstracta, ¿eh? Tiene consecuencias muy reales. Los manifestantes en ciudades de toda Europa señalan problemas súper concretos que vienen del turismo masivo. Los centros históricos se vuelven imposibles de habitar para los locales, las tiendas de toda la vida desaparecen y los servicios públicos simplemente no se dan abasto. Para que nos demos una idea de la escala de este problema, veamos el caso de Venecia. Es extremo, pero muy claro.
Como se ve aquí, la ciudad ofrece más de 100,000 camas para turistas. Y apenas 49,000 residentes viviendo en su centro histórico. Hay más del doble de camas para visitantes que para la gente que llama a esa ciudad su hogar. La imagen es brutal. La ciudad se está convirtiendo en un parque temático y sus habitantes son expulsados. Y esto nos deja una pregunta en el aire. ¿De quién es la ciudad? Ok, el panorama suena un poco gris, pero no todo está perdido. Pasemos del problema a las posibles soluciones. Vamos a explorar cómo se puede viajar de una forma más consciente, más significativa. La pregunta del millón es esa, ¿no? Si el turismo de consumo masivo nos aleja de una experiencia auténtica, ¿cómo le hacemos para recuperarla? ¿Cómo encontramos el camino de vuelta? Una de las claves, según sugieren las fuentes, es empezar por redefinir lo que entendemos por hospitalidad, dejar de verla como un servicio que se compra y se vende y empezar a verla como lo que es, una relación humana, un puente de confianza que se construye entre quien recibe y quien llega. Y a partir de esa idea se desprenden pasos muy prácticos. Ser un visitante responsable significa respetar el lugar y su cultura, apoyar a los negocios locales en vez de a las grandes cadenas e informarse bien antes de llegar. Y cosas tan básicas pero tan importantes como pedir permiso antes de tomarle una foto a alguien. Y esto nos regresa a Walker Percy. Él decía que la solución no es obsesionarse con encontrar un lugar virgen que nadie más conozca. La verdadera recuperación de la experiencia es aprender a verlo de siempre, incluso lo más turístico, con ojos nuevos. Es volver al mismo camino trillado, pero como él dice, en un nivel superior, con una perspectiva propia. Al final todo se resume en esto. La geografía, el destino, es secundario. Lo que de verdad define un viaje es la actitud, la intención con la que uno llega. Así que la pregunta que queda flotando no es ¿cuál será el próximo destino?, sino ¿qué papel decidimos jugar cuando lleguemos ahí? ¿Quiénes elegimos ser en ese viaje?